Bueno, perfecto. Pasados los 5 minutos de tolerancia, damos comienzo al webinar. Este primer webinar que vamos a hacer desde Auraban, junto con las personas, los ingenieros de la Estación Experimental de Paraná del INTA, con quien hemos firmado un acuerdo de vinculación tecnológica. Permítame presentarme. Soy Rodrigo Carrizo, director comercial de Auraban. Hago una pequeña introducción de Auraban. Auraban es una empresa argentina fundada hace 4 años que mediante un modelo de negocio freemium, es decir, de acceso gratuito para personas de productores de menos de 1000 hectáreas y con funcionalidades premium y pagas para distintas funcionalidades de plataforma y para usuarios de más de 1000 hectáreas, hoy alcanza 8000 usuarios en más de 26 países y está monitoreando más de 3,5 millones de hectáreas. Auraban, una de las empresas AgTech con más repercusiones en el último año, acaba de firmar un acuerdo de vinculación tecnológica con el INTA para ejecutar desde nuestra plataforma un modelo de fertilización variable de nitrógeno para cultivo de trigo. ¿Sí? El modelo lo que permite es generar prescripciones variables para la aplicación de dosis de nitrógeno, considerando las variaciones en las necesidades nutricionales del cultivo dentro de cada lote, contribuyendo en 3 puntos: a maximizar los rendimientos, minimizar los costos y reducir el impacto ambiental. Esta iniciativa público-privada posibilita la exportación del conocimiento agronómico desarrollado por el INTA a más de 20 países que es donde hoy se está usando la plataforma. De esta manera, y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a los ingenieros Ricardo y Alejandra de la Estación Experimental de Paraná del INTA, que nos van a contar un poco sobre el modelo que hoy se puede utilizar a través de nuestra plataforma. Ricardo, los dejo a ustedes al mando de esto. Bien, buenos días. Buenos días, estamos acá con Alejandra Kemmerer desde la Experimental Paraná. Hoy como una primera experiencia a partir del convenio de vinculación tecnológica que hemos establecido con Auraban para la presente campaña de trigo, donde el INTA, dentro de sus políticas que viene realizando ya desde hace bastante tiempo, establece vínculos con empresas del sector privado y también con otros organismos. En este caso, particularmente, INTA estableció un convenio con Auraban para poner en el marco de su plataforma de gestión y administración de imágenes, tecnologías, conocimientos que hemos venido desarrollando desde hace un tiempo aquí en la Experimental Paraná, y para la cual nos valemos de estas nuevas tecnologías, las AgTech, que hoy incursionan y se desarrollan en la agricultura de precisión como un instrumento para que este conocimiento que hace un tiempo está disponible encuentre un canal de difusión y ojalá que una adopción más amplia a la que hasta el presente no hemos podido lograr, principalmente por cuestiones que vamos a estar comentando en adelante. Ya un poco para entrar en tema, lo que nos interesa a nosotros en esta ocasión es describir un poco el modelo de prescripción variable para nitrógeno, en donde concretamente nos interesa llegar al punto de un poco discutir con ustedes, presentarles la implementación de un algoritmo de prescripción que se ejecuta en la plataforma de Auraban. Como antecedentes en la temática del uso ya particularmente de sensores remotos, venimos trabajando ya hace más de 15 años sobre el tema, principalmente en la aplicación y en el uso para la estimación de rendimientos. Esto es uno de los elementos centrales sobre los cuales necesitamos avanzar para los métodos de recomendación de fertilización nitrogenada basadas en el uso de imágenes. Sobre esto hemos desarrollado ya una larga trayectoria con distintos tipos de aproximaciones y distintas plataformas que van desde haber desarrollado en principio algoritmos sobre la base de sensores portables, para luego haber también incursionado en el uso de drones, de aviones, en ambos casos transportando cámaras transformadas, multiespectrales, y por supuesto que también en simultáneo hicimos trabajos con el uso de satélites en las distintas
versiones. Particularmente siempre hemos estado trabajando con plataformas que nos proveen imágenes gratis, que es una de las cuestiones sobre las cuales se apoya este desarrollo para generar una herramienta que tenga un costo de acceso particularmente económico. Un poco vamos a ir interviniendo con Alejandra explicando el método. A ver si entonces Alejandra hace algún comentario sobre distintas alternativas que hemos estado trabajando. Bueno, por ahí para interiorizar un poco más con el tema de agricultura de precisión, una de las cuestiones básicas o las premisas básicas que tiene la agricultura de precisión es manejar la variabilidad. Entonces, existen diferentes maneras o diferentes alternativas para poder manejar la variabilidad, ¿sí? Se pueden definir grandes ambientes y en los cuales se ajusta manejo, o en digamos, nosotros tenemos antecedentes trabajando en ese tema, pero también, y lo que nos convoca hoy específicamente, es lo que tiene que ver con el manejo de la variabilidad de tipo sitio específica. En este caso, la variabilidad del ambiente se considera que es una función, digamos, de distribución continua en el espacio y en el tiempo. Entonces existen diferentes métodos para poder dar cuenta de esa variabilidad, medirla de alguna manera y poder decidir algún manejo, ¿sí? Entonces, como alternativas que hemos estado explorando y que se han explorado en el mundo, una de las primeras, digamos, utilizadas ha sido lo que se consideran como muestreos intensivos de suelo, en los cuales en vez de utilizar una muestra compuesta a nivel de lote, que era lo que tradicionalmente se hacía, se toman varias muestras y estos pueden ir desde escalas de escasos metros, hablando de 30 por 30 metros, hasta 1 hectárea, 5 hectáreas, dependiendo del lugar y básicamente de los costos. Lo que se hace es estimar la disponibilidad de nutrientes y en base a alguna función que permita hacer una recomendación, se genera un mapa de distribución de nutrientes y por lo tanto de fertilización. Este método se ha usado en diversos países, por ahí está bastante desarrollado en Estados Unidos, en Brasil, hablando de un país cercano latinoamericano, pero en Argentina es un método que no se ha difundido demasiado, básicamente por el tema de costos, ¿no? Los costos de estimar o de los análisis de suelo son elevados, entonces lo hace un poco prohibitivo para el productor. Después, en otro tipo de manejo que tiene que ver con manejo sitio específico, pero en realidad de evaluación, tiene que ver con el uso de sensores remotos que van montados en la maquinaria y que entonces permiten hacer una evaluación del cultivo y una decisión de prescripción variable en tiempo real. En estas dos alternativas, nosotros, como les comentaba, hemos tenido experiencia trabajando. Hace más de 10 años que venimos trabajando en esto, sin embargo son tecnologías que no se han adoptado de manera masiva, no se han adoptado, o sea, se han adoptado, digamos, en escasa proporción, y todo tiene que ver con los costos asociados y con el trabajo que requiere lograr este tipo de aplicación. Así que, bueno, nuestra idea ahora es presentarles cómo podemos lograr hacer un manejo sitio específico, pero a partir de imágenes satelitales. Entonces ahora Ricardo les va a contar cómo el diagnóstico que nosotros hacemos, que lo hemos venido haciendo a través de sensores manuales, la misma teoría que está atrás sirve para escalarla a nivel de satélite. Bueno, para llegar a lo que plantea Alejandra, ¿no? Determinar en recomendaciones que se apoyen en imágenes satelitales, transcurrimos otro camino que fue el de generar conocimiento ya de variabilidad sitio específica y desarrollar los algoritmos de recomendación con datos locales. Eso es un poco lo más relevante o nuestro aporte más relevante al tema. Para esto, bueno, tuvimos que hacer unos cuantos años de experimentación para generar las herramientas, particularmente cuando hablamos de cultivo de trigo. Ahí sobre la presentación ven algunos de nuestros experimentos en donde en el INTA Paraná evaluábamos
diferencias en el vigor y en la coloración del canopeo, que son dos variables que habitualmente se modifican cuando la disponibilidad de nitrógeno o el estado nutricional del cultivo cambian en relación a la cantidad de nitrógeno disponible. Y para esto, ahí casualmente en esa foto vemos mediciones tomadas al estadio de primer nudo, primero o segundo nudo en la base del tallo del trigo, que es el momento que nosotros estamos apuntando a hacer mediciones que sean factibles de terminar en una recomendación con potencial impacto sobre el rendimiento del cultivo, en donde estemos aplicando dosis importantes. Para esto nosotros nos asociamos a un grupo de trabajo amplio, liderado por la Universidad de Oklahoma, que se inició alrededor del año 2002-2003. A partir de entonces, en colaboración con este grupo, en donde participan varias universidades americanas, y tuvimos la suerte de ser invitados en su momento por el doctor Bill Round, y a partir de ello generamos este trabajo en conjunto, que concretamente terminó en que nosotros generemos algoritmos locales para algunos cultivos. Estuvimos trabajando particularmente primero en trigo, luego también en maíz, también están esas herramientas, y nuestras herramientas, nuestros desarrollos están disponibles en esa plataforma, con la idea de que, bueno, dentro de este grupo de colaboración que se armó, en donde hubo numerosas instituciones, se genere información que pueda ser de acceso público a escala mundial. En esto particularmente señalamos que están las contribuciones que hemos hecho para trigo y otros cultivos. Durante el desarrollo de esos trabajos, a modo de ejemplo de cómo se impacta sobre la estrategia de manejo de la fertilización, cuando nosotros pensamos en la aplicación o la asistencia de un sensor para diagnosticar y prescribir una recomendación de nitrógeno, pensamos en la necesidad previa de trabajar con aplicaciones divididas de nitrógeno, es decir, poner aplicaciones al momento de la siembra y refertilizaciones posteriores al estadio de 1 o 2 nudos como máximo. Como a modo de ejemplo, en la figura tenemos curvas de respuesta al agregado de nitrógeno con una estrategia de fertilización dividida para distintos cultivares, en donde en la línea que indico sobre el cursor sobre la pantalla, vemos que tenemos niveles de nitrógeno aplicados al momento de la siembra, entre 0 y 160 kilos. Después, al momento de un nudo, nosotros realizamos mediciones y prescripciones con los sensores. Las aplicaciones prescriptas están en la línea que está cercana al eje de las X, con dosis que vemos que claramente disminuyen en función del aumento en la cantidad de nitrógeno que hayamos aplicado al momento de la siembra. Esto nos indica que el método fue sensible a ese estado nutricional o a la mayor disponibilidad que tuvo el cultivo, y por otra parte, que el fraccionamiento y la aplicación dividida de nitrógeno con dosis menores que el máximo aplicado al momento de la siembra permitían alcanzar rendimientos equivalentes para todos los tratamientos y en todos los casos. Estas son algunas de las evidencias que tenemos de nuestra experiencia anterior, en donde demostramos que el método reconoce el estado nutricional diferente del cultivo y nos permite prescribir dosis de fertilización, nos permite alcanzar rendimientos equivalentes a dosis únicas aplicadas al momento de la siembra con dosis muy importantes, pero nos permite tomar a la vez el fraccionamiento como una alternativa en ambientes en donde sea factible realizarlo, por diversos factores que vamos a ir comentando más adelante, podemos con menor cantidad de nitrógeno alcanzar rendimientos equivalentes, por ende gastar menos recursos y alcanzar mayores eficiencias de uso del nitrógeno. Algunas de las recomendaciones, entonces, Alejandra la va a ir comentando, de dónde enmarcamos la aplicabilidad de este método, son cuestiones muy relevantes a tener en cuenta de manera previa a la aplicación de este método. Bueno, dentro de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta o considerar a la hora de sugerir utilizar este método, primero de todo, hacer una selección cuidadosa de a qué tipo de productor le vamos a proponer alcanzar o aplicar esta tecnología. Cuando decimos ser cuidadosos en la selección de los productores, estamos haciendo hincapié en que tenemos que hablar de productores
que hagan un manejo adecuado del resto de los factores que intervienen en el rendimiento del cultivo, ¿sí? Un adecuado control de maleza, una fertilización dividida, o al menos una fertilización de base asegurada, una correcta selección de la fecha de siembra, adecuada siembra, ¿sí? Tenemos que pensar que la agricultura de precisión es, digamos, una de los últimos escalones en la utilización de tecnologías, entonces todos los escalones previos deben estar adecuadamente cubiertos a la hora de elegir productores para proponer este tipo de manejo. Como decíamos al principio, la agricultura de precisión tiene como premisa básica el manejo de la variabilidad, con lo cual deberíamos asegurarnos de proponer esta estrategia en aquellos lotes en los cuales se evidencie variabilidad, ¿sí? O zonas en las cuales haya variabilidad presente. Otra cuestión a tener en cuenta y que es muy importante, esta tecnología está, o sea, ya vamos a ir viendo cómo se implementa el método, pero está fuertemente ligada a la respuesta posterior a la fertilización, y con lo cual debemos estar pensando de zonas en las cuales podríamos o se cuente con probabilidades medias a altas de precipitación posteriores al momento en el cual se hace la fertilización nitrogenada, porque la respuesta va a estar condicionada por la disponibilidad hídrica en todos los casos. Como dije previamente, y como lo mencionó Ricardo también, el uso de la fertilización dividida es fundamental. Esta tecnología requiere de una fertilización de base que permita después relevar la condición del cultivo para una siguiente refertilización en la cual se aplique la cantidad adecuada. Y finalmente, y ahora vamos a ir viendo por qué esto es importante, es clave la selección del momento. Es decir, Ricardo desde el principio está hablando de que todos los algoritmos han sido desarrollados para estimar la condición o la condición nutricional del cultivo en el estadio de 1 o 2 nudos. Entonces la selección de la imagen para poder evaluar la condición del cultivo tiene que ser lo más cercana posible a ese estadio para hacer realmente una buena evaluación del mismo y un correcto diagnóstico de fertilización. Bien, un poco siguiendo con la cuestión esta, un poco enfatizar la base del método reside en poder contar con alguna ecuación que prediga el rendimiento en función de cambios en un índice de vegetación. Particularmente nosotros trabajamos con NDVI, algo comúnmente conocido, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, un punto central y por el cual ponemos esta figura es para reflejar de que, bueno, debe existir una relación que nosotros la hemos encontrado, se ha encontrado en el mundo, por supuesto que también, de manera anterior y posterior a lo que hemos hecho. Y otra cuestión adicional a la existencia es resaltar y enfatizar que estamos pretendiendo estimar la variación de rendimiento en un cultivo a escala sitio específica a partir de una sola variable, el NDVI, con lo cual vemos que en esta figura encontramos bastante variabilidad, de todas maneras un buen ajuste, pero para esto tener en cuenta dos cuestiones entonces: la necesidad de estimar el rendimiento a partir de una sola variable, el NDVI, en un momento específico, y no perder de vista como asesores o técnicos que estamos depositando en una sola variable la estimación del rendimiento, con lo cual eso es un supuesto bastante fuerte del método que no se debe perder de vista al momento de después juzgar los resultados, teniendo en cuenta de que, bueno, parte de la variabilidad no se asocia directamente al rendimiento, no se asocia a variaciones en NDVI. Dicho esto, bueno, ¿cuáles son los pasos que este método tiene? La primero es, a partir de la existencia de este tipo de funciones, podemos estimar el rendimiento para cada una de las regiones de un lote, para cada uno de los espacios, en función a la resolución espacial de la imagen que estemos utilizando. También nos planteamos estimar un índice de respuesta, es decir, una manera de predecir la respuesta basada en las diferencias de vigor a través del canopeo. Ya vamos a detallar cómo. Calcular a posteriori el rendimiento con la aplicación adicional de nitrógeno. Este es el rendimiento inicial afectado por ese índice de respuesta.
con estas dos estimaciones podemos estimar una respuesta, y con una respuesta estimada, con el requerimiento por tonelada de grano para cada tonelada de respuesta esperada y una eficiencia definida de nitrógeno, podemos estimar la dosis. Estas cuestiones van a estar operadas de manera automática en la plataforma, es decir, usted no se va a tener que hacer ningún cálculo de esta naturaleza, y el método requiere tres cuestiones a definir por parte del usuario. La primera es definir el lote donde vamos a trabajar. Para la definición del lote es necesario tener en cuenta que tenemos que ser específicos del área de interés a prescribir, esto es decir, definir los límites específicos del cultivo. Si hay cañadas, si hay bordes, si hay vegetación, como puede haber árboles dentro de los lotes y demás, deben ser excluidos de la delimitación porque afectan la valoración y la estimación del índice. También el método requiere la estimación de un rendimiento alcanzable definido para la zona, para la región, para el año en cuestión, en función a la experiencia local que se tenga. Esto es fundamental para establecer un límite superior a la estimación. El rendimiento máximo alcanzable tiene que ser un rendimiento no el potencial, sino quizás el rendimiento máximo de 4 o 5 años, las mejores campañas en limitaciones hídricas. Y por último, definir una eficiencia de uso del fertilizante, que queda a criterio también del usuario o el asesor, el que recomienda, que se ve claramente este término afectado por las condiciones hídricas, principalmente post-fertilización. Nosotros aplicamos un fertilizante y independientemente del método de prescripción que estemos utilizando, este fertilizante, en el caso del nitrógeno, requiere ser incorporado al suelo como primera medida, segundo, puesto disponible al cultivo, absorbido por un cultivo creciendo y después transformado en biomasa y rendimiento en pasos sucesivos. Así es un poco como funciona el método. Tradicionalmente hay un concepto que se estaba utilizando. El concepto, bueno, que se está utilizando para calcular básicamente el índice de respuesta, consistía en aplicar una franja, que le llamamos franja de referencia, en la cual se hace una aplicación de fertilizante que no limite el crecimiento del cultivo, de manera tal que para esa campaña en particular el cultivo pueda maximizar el crecimiento y nosotros podamos obtener el dato de cuál es el índice que se alcanza en esa franja de referencia para poder estimar en base a esto la respuesta respecto a las áreas del lote en las cuales se aplicó la dosis de base, ¿sí? Y entonces de esta manera poder hacer una estimación de la respuesta que es específica para ese lugar y para esa campaña. Aquí tenemos una imagen de un ensayo que hemos hecho en un lote experimental, aquí en la Experimental Paraná, donde tenemos, o sea, esta es una fotografía de NDVI obtenida a partir de un dron, en la cual se puede observar, por un lado, la variabilidad del índice, recordemos esto es al estadio de un nudo, y las dos franjas que se ven marcadas en negro corresponden a las franjas de referencia. Como decíamos previamente, son condiciones no limitantes de fertilización nitrogenada que utilizamos para evaluar y como comparativo respecto de los valores de NDVI obtenidos en el resto del lote. Podemos visualizar claramente que esas franjas de referencia presentan también variabilidad y esto justamente está condicionado por lo que decía previamente Ricardo, de que el índice depende de un montón de cuestiones y está expresando la variabilidad en el crecimiento del cultivo, con lo cual también hay variabilidad dentro de la franja. En base a esto, y como esto se ha observado a nivel mundial, y como la franja también representa en muchos casos, digamos, una limitante operativa, que muchos productores por ahí se resisten a realizarla, se ha sugerido la alternativa de reemplazar esta franja de referencia real por lo que llamamos una franja de referencia virtual. En este caso lo que se hace es construir el histograma de distribución de valores de NDVI observados para toda la imagen y utilizar los percentiles superiores, puede ser el percentil 80, 90 o 95, obteniendo un valor de NDVI que se asemeja al valor obtenido en la franja de referencia. Ahí tenemos mencionado NDVI de la referencia real con un valor de 0,55 y en el histograma tenemos mostrado los valores de NDVI que corresponden a los percentiles 80, 90 y 95.
Esto es a modo ilustrativo para mostrarles la validez que tiene el reemplazo de la referencia real por la referencia virtual. Un poco ya yendo al detalle del método y partiendo de esto, la particularidad actual del algoritmo nuestro en estos momentos es integrar el concepto de franja o de referencia virtual al anterior esquema que veníamos trabajando con franjas de suficiencia. El modelo esquemáticamente, como está planteado, tiene una curva que representa la variación de rendimiento estimada en función de lo que a campo se va leyendo de NDVI. Después se calcula sobre la misma imagen, de la manera que señalaba recién Alejandra, el índice de respuestas y se estima el rendimiento ante una refertilización. En esa figura ven un plano superior que establece un límite al rendimiento alcanzable para el cultivo. Esto es lo que definimos como el usuario establece el rendimiento máximo alcanzable. En este caso, particularmente, hemos limitado el esquema a un rendimiento máximo alcanzable de 6.000 kilos. Como ejemplo, con esos rendimientos observados y estimados, las líneas verticales en rojo señalan lo que sería la respuesta, las diferencias de rendimiento entre los dos. Esa respuesta, y por el requerimiento del nitrógeno y afectado a una eficiencia, genera una curva de recomendación como la que vemos en la figura a la derecha y abajo, ¿no? Esquemáticamente el algoritmo funciona de esta manera, con esas dos estimaciones primarias, una estimación de la respuesta y posteriormente una curva de recomendación, que esto se aplica de forma sitio específica, es decir, a cada píxel que tomemos de la imagen le afectamos este tipo de cálculo. Particularmente, y retomando el caso de la eficiencia, debemos decir que esa eficiencia que nosotros estemos estimando, indicando de antemano como usuarios, afecta fuertemente la curva de recomendación, con lo cual es un elemento a tener muy en cuenta y que requiere adecuaciones en cuanto uno pueda tener alguna estimación del régimen posterior a fertilización. Habitualmente tomamos como promedio lo que clásicamente en el mundo se hace, un 50% de eficiencia de uso del nitrógeno, pero ante expectativas de condiciones climáticas, de eventos de precipitaciones esperables, podemos aumentarla a valores 60-65% y en algún caso bajarla hasta valores que podrían llegar a ser alrededor del 40%. Menos de ahí ya deberíamos reconsiderar la posibilidad de recomendar una refertilización. Para ya ir más o menos focalizando cómo funciona ya el algoritmo puesto en una plataforma, hacemos descripción gráfica de los pasos. En el primer caso, a la izquierda de la figura, tenemos que delimitar los ambientes. Ahí en un caso particular es un lote que tiene una cañada en el área media. Como ven, también se observan bordes de forestación sobre las líneas, son áreas que deben ser excluidas en ambos casos, porque si no afectan fuertemente la recomendación. Esto es lo que tiene que hacer el usuario y a partir de ahí empieza a funcionar el algoritmo en la plataforma. La imagen que sigue es una estimación de NDVI y acá vemos una serie de figuras. En la superior izquierda lo que estamos viendo es la predicción del rendimiento sin fertilización, es decir, el rendimiento en base al NDVI de la imagen anterior. En la figura del medio lo que estamos observando es el índice de respuesta calculado considerando el percentil 80 en este caso de la imagen en reemplazo de la referencia real. Y la imagen de la derecha lo que está mostrando cuál sería el rendimiento estimado con fertilización. Por último, y a partir de estas diferencias, lo que nosotros vamos a tener como producto, el usuario va a tener como producto, es un archivo de recomendación de esta forma. De esta forma también puede ser configurable, en eso estamos trabajando con Abraham. Ustedes ven unas imágenes con píxeles de un tamaño determinado, en el caso particular aquí estamos hablando de píxeles de 28 metros por 28 metros, el doble del ancho de trabajo de la máquina que nosotros tenemos en INTA Paraná para hacer aplicaciones variables. Es una Altina de tamaño reducido. Con esa máquina hacemos prescripciones y estamos haciendo las pruebas de hace un par de campañas de las prescripciones y de las aplicaciones a un nudo. Normalmente nosotros hemos trabajado con imágenes de los satélites Landsat, de las versiones actuales y también de Sentinel, con lo cual el tamaño de píxeles de la imagen
de base puede estar entre los 10 y a los 30 metros, con lo cual es esperable que el píxel de salida esté en esos valores. Normalmente los aplicadores siempre tienen un ancho de trabajo mayor a los 10 metros, 15, 20, depende la máquina o más, y lo que se puede especificar es el archivo de salida, el tamaño del píxel del archivo de salida. Para esto también un comentario adicional, pero seguramente el equipo de Auravan podrá ser más preciso. Auravan está trabajando con compatibilidades con distintas consolas para aplicación variable. Nosotros lo que generamos es un archivo shape de salida, un formato shape para el archivo de salida, que es normalmente lo más común en archivos de intercambio, pero que ya la plataforma prevé trabajar con consolas específicas validando la compatibilidad de herramientas. Bueno, rápidamente esta ha sido la presentación para contar un poco la base de cómo funciona el algoritmo y por último una serie de figuras mostrando ya aplicaciones concretas en un lote particular aquí en INTA Paraná. En adelante estaremos unos minutos disponibles para preguntas. Muchas gracias por la atención y esperamos que del intercambio surjan mejores experiencias y una aplicación práctica de la herramienta. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Alejandra. Aprovecho antes que salgan para hacer una pregunta que justo llegó y que para hacerlo un poco interactivo, que acá Fernando nos pregunta desde Uruguay si el modelo aplica, de acuerdo a lo que ustedes conocen, ya para la zona de Uruguay. Bien, el modelo deberíamos estarlo evaluando, esta campaña lo vamos a estar evaluando en áreas de cobertura en donde se cultive trigo con zonas de aplicación y que tengan probabilidad de respuesta acompañada por precipitación. Particularmente el este de Uruguay, si estamos hablando de esa región, tiene frecuentemente precipitaciones, con lo cual es factible que trabajemos sin problema en esa región. Seguramente al final de la campaña surgirá, y es interés y parte del convenio con Auravan, estar acompañando el desarrollo de esta campaña, siguiendo las recomendaciones y los resultados post cosecha, para validar si se requieren algún tipo de ajustes en particular, pero a priori diríamos que es factible aplicarlo con tranquilidad. Bien, bueno, Ricardo, Alejandro, los dejo un ratito en espera, ya están entrando varias preguntas de golpe, así que las pasamos para el final, si les parecen, y simplemente mencionarles que este acuerdo permite tanto a productores, agrónomos como empresa utilizar a través de Auravan, de manera simple y económica, una herramienta de apoyo a la agricultura de precisión desarrollada por el INTA. Esto no es menor, ya que este tipo de alianzas tecnológicas o de sinergias técnicas que Auravan nos tiene acostumbrado a realizar, nos permite ponderar lo mejor de los dos mundos. En este caso, la calidad técnica y la seguridad institucional de INTA, pero sobre todo el equipo de Ricardo y Alejandra, en cuanto a la capacidad experimental y el método científico aplicado a la agricultura de precisión, y por otro lado, la seguridad, la cercanía y el soporte de Auravan a través de la herramienta que de manera simple e intuitiva permite escalar estos modelos de negocios lo pone al alcance de la mano de cualquier productor agrónomo o empresa. Si viendo esto, le doy paso a Agustín Michlik. Agustín Michlik es ingeniero agrónomo del equipo de Auravan, es el jefe de producto de este producto que denominamos NINTA, y a quien ahora le paso el comando de presentador para que pueda contarles cómo se integra este modelo que Ricardo y Alejandra y su equipo desarrollaron a través de la plataforma de Auravan. Al final, al resto de la audiencia, les pido que se queden 5 minutos y que vayan cargando las preguntas que trataremos de ir respondiendo todas cuando terminemos la presentación. Porque algunas de las que están entrando un poco se relacionan a lo que Agustín va a contar ahora. Agustín, ahora te paso el mando. Bien, buenos días a todos. Bueno, como decía Rodrigo, mi nombre es Agustín Michlik, soy responsable de producto en Auravan. Y bueno, antes que nada agradecerles a todos los participantes y a Ricardo y a Alejandra por sumarse al webinar. Un poco lo que les vengo a contar en esta presentación es cómo desde Auravan queremos poner a disposición de productores y asesores este modelo de fertilización variable que ha desarrollado Ricardo en la estación experimental de INTA Paraná,
y a su vez solucionar algún tipo de problema operativo que a veces conlleva la implementación de estos algoritmos de una manera sencilla, ágil y práctica, que son un poco los fundamentos bajo los cuales opera nuestra plataforma. También, y no está de más aclarar, que seguimos trabajando para promover la agricultura sustentable, esto es, agricultura a largo plazo, pensando en la aplicación eficiente de insumos y por ende en reducir el impacto ambiental. En este caso, siendo eficiente aplicando fertilizantes. Sin dar muchas más vueltas y haciendo un poco bien, tratando de ser concreta la presentación, les voy a comentar básicamente cómo va a estar integrado este modelo a través de una serie de pasos y bueno, al final veremos cómo se puede implementar y qué facilidades estamos brindando como para que dichas prescripciones puedan ser utilizadas a campo y con la maquinaria disponible sin complicaciones mayores. El primer paso consiste en validar el cultivo y las zonas de exclusión. Básicamente, bueno, en Auraban de la plataforma disponemos de un registro de campo en el cual se pueden ingresar datos de campaña, qué cultivo y qué variedad se va a utilizar. En caso de que ya estén cargados, obviamente el sistema los trae a la pantalla. Y a su vez, otra cosa que es importante remarcar o destacar en este paso es la delimitación de zonas de exclusión, en caso de que existan, obviamente, que no son más que zonas que se comportan o de manera diferencial con respecto al lote, es decir, que no queremos que tenerlas en cuenta en el análisis, sea porque son un bajo, sea porque es un monte, una laguna, zonas que si las utilizamos en el análisis de la información, probablemente arrojen resultados erróneos a la hora de configurar la prescripción. El segundo paso consiste en seleccionar el rinde máximo, y acá vale aclarar y subrayar la palabra máximo, un poco lo comentaba Ricardo, y también lo queremos dejar en claro con esta gráfica que parece bastante sencilla, pero bueno, es importante destacar que acá el rinde ingresar no es el promedio, sino el máximo, el que a dónde podemos llegar con las condiciones de daño. Y bueno, ahí se ejemplifica, se ve bastante bien, se ejemplifica con la cola de la curva, que es decir, bueno, con los ambientes que tenemos en este lote, a dónde podemos llegar e ingresarlo en toneladas por hectárea en el selector de aquí abajo. El tercer paso, siguiendo un poco con la carga de la información, es identificar qué eficiencia de fertilización vamos a tener en el lote, más que en el lote, en la zona, y un poco atado a la condición hídrica. Aquí vamos a otorgar dos alternativas de trabajo, una con una preconfiguración en la cual el usuario con los atributos malo, regular, bueno o excelente puede asignar niveles de eficiencia, o esos niveles pueden ser ingresados de manera manual con el slider que se encuentra aquí abajo. En cuanto a la definición del fertilizante, bueno, este es también un detalle importante. Las prescripciones que arroja la plataforma van a estar expresadas las dosis en realidad en kilogramos de fertilizante o en litros de fertilizante, y por ende es importante seleccionar la fuente de nuestra base de datos o ingresar una fuente nueva previa aclaración de la concentración y el tipo con la cual vamos a trabajar, para que esa prescripción sea coherente y arroje valores normales. A su vez, en lo que respecta a la selección de la imagen a utilizar, y aquí también relacionado a lo que había comentado Ricardo previamente, es importante destacar que el modelo ajusta para la fertilización en los estadios de fin de macollaje o principio de encañazón, y de todas formas es posible avanzar. La plataforma nunca detiene al usuario si el mismo desea seleccionar una imagen que no corresponde a los estadios sugeridos. Siempre, bueno, obviamente teniendo en cuenta que probablemente los resultados pueden no llegar a ser los mejores o los esperados, pero bueno, sí la plataforma va a advertir, pero no va a frenar la operatoria o el cálculo de la prescripción. La sugerencia viene atada, o la fecha correcta de refertilización va a estar sugerida un poco a la fecha de siembra que tenga el cultivo
y al cálculo de los grados días para llegar al estadio correspondiente. Y ya llegando a lo que es ajuste de la prescripción, y un poco más lo que nos interesa a todos, a ver los resultados, acá tenemos dos cosas para remarcar o para tener en cuenta. Primero es la configuración de las dosis propiamente dicha, y segundo la edición del mapa. En lo que es configuración de dosis, primero sobre el costado izquierdo, sobre el panel izquierdo, vemos que podemos seleccionar la cantidad de zonas que queremos ver en la prescripción. Y esto es qué tan granular queremos que sea la prescripción. Podemos ver que sea más sencilla, o podemos tratar de descargar prescripciones más sencillas, entonces vamos a seleccionar poca cantidad de zonas, y si queremos ya prescripciones un poco más complejas, nos vamos a ir hacia el otro lado. Otra característica importante que hemos desarrollado y que nos parece interesante remarcar son la posibilidad de comparar distintas alternativas económicas, luego de asignar el costo del fertilizante, que podemos adoptar en base a si nuestra estrategia, nuestro planteo va a ser más defensivo o agresivo en base a condiciones climáticas y económicas de cultivo. Por ejemplo, entonces, moviendo un 10, un 15% la prescripción hacia arriba, hacia aumentar las dosis, vamos a ver cómo el costo se encarece y el proceso inverso en cuanto a si vamos hacia el costado del ahorro. Y por último, dentro de lo que es la configuración o ajuste de las dosis, otro detalle importante es respecto a asignar pisos y techo, en realidad un piso y un techo al rango de dosis. Acá tenemos el gráfico de distribución de las dosis que vamos a tener, por ejemplo, en esta prescripción, pero si nos interesa poner un mínimo y un máximo, lo podemos hacer con el selector aquí inferior, y esto un poco es muy útil porque desde la plataforma la prescripción puede tener una paleta, un abanico de dosis muy amplio, pero tal vez lo que nos limite en la aplicación sea, por ejemplo, la maquinaria. Entonces queremos que la plataforma sea lo suficientemente versátil como para dar soluciones y no tener que a lo mejor requerir a otro programa de intermedio o un software para tener que ajustar este tipo de configuraciones. Atado a esto también viene la edición del mapa, aquí a la derecha, que lo que permite básicamente, y a grosso modo, es simplificar y remover los polígonos. ¿Cuál es la utilidad de esto, de simplificar, es decir, quitarle puntos a cada polígono y a remover zonas pequeñas? Es que vamos a quitarle complejidad a la prescripción, al mapa. Y si le quitamos complejidad, por ende, el peso del archivo final va probablemente a disminuir. Esto también va relacionado a la maquinaria disponible, ya que muchas de las controladoras del sector tienen alguna restricción con respecto al peso del archivo a la hora de leerlo y aplicar, y es por ello que, bueno, también nos parece importante y a destacar que la plataforma también es fácil y práctica a la hora de tener que hacer ajustes y ayornarla un poco a la maquinaria disponible. Una vez que está configurada y terminada la prescripción, tenemos dos caminos a recorrer. El primero sería guardar la prescripción en la sección de mis mapas, y en la cual brevemente va a ser compatibilizada con la aplicación móvil para poder luego a campo recorrer y validar estas prescripciones para a lo mejor inclusive después hacer un ajuste y cambiar algún polígono, alguna zona, alguna dosis que a lo mejor nos hace ruido o tal vez achicar el tamaño del mismo. La otra alternativa es ya descargarla para salir a aplicar. Cabe destacar que, bueno, los archivos que se descargan son shapefiles. Y acá, bueno, voy a hacer también una aclaración y también va relacionado a lo que me comentaba Ricardo previamente. Desde el área de marketing de Auraban, donde estamos lanzando una iniciativa que se llama Auraban Ready, cuya finalidad es garantizar a los usuarios la compatibilidad de los sistemas, por ejemplo, entre nuestra plataforma y las controladoras disponibles, para que los productores o aquellos usuarios que quieran hacer uso de estas prescripciones no tengan problema a la hora de salir a aplicar en el lote. Por eso es una condición y algo que sugerimos a aquellas personas que vayan a hacer uso de las prescripciones, es que se pongan en contacto con nuestro equipo de soporte, que visiten nuestra página, que lean nuestros artículos dentro de la base de conocimiento, para que homologuen y verifiquen que la maquinaria que van a utilizar
esté dentro de las compatibilidades con nuestros archivos y en caso de no ser así, tratar de evacuar alguna duda en cuanto a alguna posible adaptación que haya que hacer en casos puntuales. Por último, en lo que respecta a capacitación y soporte, desde Auraban entendemos que la agricultura de precisión y la adopción de nuevas tecnologías no solo dependen de adquirir las herramientas propiamente dichas, sino que hay un proceso en el cual tenemos que garantizar que las mismas sean usadas de manera adecuada. Y es por eso que a la brevedad vamos a poner a disposición de los clientes, de los usuarios, los manuales de uso correspondientes y la documentación que a su vez Ricardo desde INTA nos pueda facilitar con casos de uso o demás, para que aquellos usuarios que quieran conocer un poco más, que se quieran interiorizarse en el tema, puedan hacerlo sin ningún problema. Y si no, bueno, además está decir que en nuestras redes y a través de nuestros canales de soporte estamos disponibles para evacuar cualquier consulta o duda. Bueno, muchísimas gracias. A su vez, bueno, si bien fue bastante conciso el recorrido y traté de hacerlo bastante rápido, espero que no se hayan generado ninguna duda, pero bueno, en caso de que sí, quedo abierto a preguntas para responder. Muchas gracias a Agustín. Retomo el control un poco del panel. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito responder las preguntas. No son muchas, igual después del webinar seguramente les va a estar llegando un correo con una breve encuesta y ahí tienen mis datos para que si me quieren contactar y resolver un caso puntual o algo más detallado. Paso a las preguntas. Una de las preguntas es si cambia la prescripción según la variedad de trigo. Esta pregunta es para vos, Ricardo. Bien, no, la variedad, tengan en cuenta que cada lote en particular se lee su propia variabilidad de la que manifieste y que sobre él se hace la estimación. Nosotros hemos trabajado con cultivares de ciclo corto, de ciclo largo, una diversidad de condiciones. Lo que sí varía es la recomendación en función de la potencialidad de rendimiento. Esta se puede alcanzar con distintas variedades de manera indistinta, valga la redundancia, pero estamos en cada lote en particular tomando su variabilidad y calculando su rendimiento y ajustando la dosis a la variabilidad del lote, no a la específica de la variedad, a la variedad misma. Vamos a calcular el índice de respuesta en cada caso y como estábamos diciendo, asignarle las condiciones determinantes que son el rendimiento alcanzable y la eficiencia de uso de N. Perfecto, Ricardo. Esta pregunta justo vino de Nicolás Río Centeno, que es uno de los embajadores de la agricultura de precisión en San Luis, así que buenísimo que se haya sumado al webinar y agradezco justo que hayas podido responderle a él en primera instancia. A ver, otras preguntas. Paso acá. No se llega a leer todo, es muy larga, así que acá está. ¿Cómo tomarías la diferenciación ambiental de un lote para determinar el rendimiento máximo? ¿Sí? Normalmente yo aplico nitrógeno total para aplicar variable y determino el potencial de cada ambiente para luego determinar la dosis por zona. En este método no puedo determinar la condición hídrica por fertilización para definir la eficiencia de fertilización. ¿Cambia la eficiencia si es líquido o sólido? Bueno, son varias cuestiones. En principio Sí. hace referencia a la ambientación. Acá lo que nosotros definimos es que el algoritmo no preasume la existencia de ambientes hasta este momento. Es factible que pueda incorporarse si existen, para un caso en particular, algún campo en donde haya ambientaciones previas que definan rendimientos alcanzables diferentes. Lo que sugerimos es que los polígonos de la zona se tomen como polígonos de prescripción, o sea, cada zona independiente se le asigne un rendimiento alcanzable diferencial y una eficiencia diferencial si esperan que ella difiera. En el caso de las fuentes de nitrógeno, para el caso del cultivo de trigo, nosotros, en función también de experiencias anteriores que no tienen que ver con esta cuestión de la fertilización variable, no hemos encontrado diferencias significativas en aplicaciones
en macollaje en trigo con distintas fuentes, tengamos en cuenta que, bueno, estamos hablando de zonas en donde limitando la aplicación del método en zonas donde tengamos cierta probabilidad de ocurrencia de precipitaciones, y estamos hablando de un cultivo en donde todavía las temperaturas son bajas. En esas condiciones es poco factible esperar diferencias de eficiencia en el uso de N para las distintas fuentes que están en el mercado. Perfecto. Acá me sumo también a la respuesta, perdón que me intrometa. Nosotros desde Auraban con la plataforma lo que identificamos que algunas zonas pueden ser que la limitante o lo que está afectando el rendimiento no sea exclusivamente el nitrógeno. Por eso tal vez desde el editor del mapa lo que vamos a ofrecer es alguna herramienta que permita editar algunas dosis particulares, algunos polígonos en particular que puedan estar con algún valor que no sea el indicado, para poder editarlo de manera manual, o si no la posibilidad de poder cargar lotes por cada ambiente en caso que sean muy representativos, para correr y calcular la prescripción de manera aislada para cada uno, pues también puede llegar a ser una alternativa. Bien, aprovechando, Agustín, que estás ahí, y bueno, Ricardo también, nos están preguntando en varias consultas más o menos relacionadas si es necesario tener un mapa de ambientes previo, o sea, realizar una ambientación previa para poder utilizar el modelo. Bueno, un poco lo que comentó recién Agustín y lo que también hacíamos referencia, no es necesaria la ambientación. Lo que es factible, si eso está, si esa información se tiene, si ya hay experiencia de ambientación en el campo en particular, podemos establecer rendimientos alcanzables diferentes. Normalmente la ambientación presume eso, presume áreas de rendimiento diferencial esperable, y por tanto entonces podemos hacer una prescripción para cada ambiente. Excelente, además, bueno, me sumo al comentario que con la herramienta de Auraban es muy simple realizar las ambientaciones, subir distintas capas de la plataforma, de la sección Mis Mapas, y poder tener una ambientación previa. Así que si ya están usuarios de la plataforma de Auraban, lo van a poder realizar de manera muy simple e intuitiva. Igual el equipo de soporte está siempre al alcance de un llamado o de una visita para poder colaborar con esto. Y varias preguntas en referencia, ¿para qué zona es válido el modelo? Bueno, lo que señalábamos entre los que podemos llamar ciertos condicionantes a la aplicación es nosotros que no tienen nada más que entender un poco la agronomía del manejo de la fertilización, es decir, la factibilidad de hacer una fertilización dividida exitosa presume que tengamos frecuencia de precipitaciones posteriores al momento de aplicación con un porcentaje de predicción de moderado a alto. Es decir, de esta manera, pensado al revés, en aquellas zonas en donde no es frecuente las precipitaciones en el periodo de encañazón del trigo, estaríamos en una zona en donde no es recomendable la aplicación. Bien. Hay zonas particulares como, qué sé yo, bueno, claro, bueno, Alejandra acota aquí, salvo condiciones donde existe riego, bueno, en ese caso el manejo de una posterior lámina de riego que incorpore la fertilización es transformar en 100% la probabilidad de ocurrencia de un evento que es el que necesitamos, el agua que incorpore el fertilizante y que haga expresar el rendimiento. Pero si no, iba a decir que geográficamente por ahí hay áreas que, bueno, hay un colega que está de la zona de San Luis, probablemente sea una zona en donde la frecuencia de precipitaciones sea escasa. Norte de Córdoba, bueno, centro-norte de Córdoba podríamos incluirlo, parte del oeste, La Pampa quizá, tenemos que analizar un poco en cada caso en particular en dónde estamos localizados, y cada agrónomo o cada productor en su zona conoce el clima como viene y sabe la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones. A partir de esa información es determinante, en el caso de que no sea frecuente, no prescribir para aplicaciones divididas. Bien, hay un montón de preguntas, Ricardo. La verdad que no quiero robarte mucho tiempo vos y tampoco la audiencia, ya que teníamos cierre a las 11. Así que les propongo que le envío yo las preguntas a Ricardo, a Agustín del equipo de Auraban. Les pasamos las respuestas junto a cada uno por su correo. Y para ir cerrando un poco esto y darle continuidad, ¿no es cierto?, a las actividades de cada uno. Simplemente muchas sugerencias y preguntas, muchas consultas desde Uruguay,
Y una pregunta que me interesa es, ¿qué pasa si, si no llueve, pero se dispone de efecto de napa? Es una pregunta técnica que quizá es un poco interesante. Bueno, es interesante. Nosotros particularmente no tenemos experiencia en zona de Napa, estamos localizados en Entre Ríos, pero si hay buena disponibilidad de agua, el cultivo va a expresar el rendimiento. El punto es contar con al menos algún evento que incorpore el fertilizante. Eso es siempre necesario. Con lo cual diría que cabe la misma recomendación, obviamente, que el estado hídrico del cultivo va a ser mucho más favorable cuando tenga la existencia de napa, y quizá en esa circunstancia con algún pequeño evento de lluvia ya es suficiente para que el fertilizante esté disponible para el cultivo en los primeros centímetros del suelo y lo pueda tomar y lo pueda transformar en rendimiento. Bien, y la última pregunta dice si se mejora si se hace la franja de suficiencia, el modelo. Ya hablamos que no es necesaria, pero bueno. Bueno, la experiencia nuestra es que es indistinta la necesidad de aplicarla, con lo cual lo que optamos es por no aplicarla, dado que encontramos los mismos resultados sin ellos, y entonces evitamos la necesidad de hacer una práctica más al productor, e incluso aquellos campos en donde no tengan una aplicación de una franja al momento de la siembra quieran sumarse a una aplicación variable, lo pueden hacer en cualquier momento, de manera indistinta. Es simplificar, eliminar un paso con resultados equivalentes, con lo cual nos parece que la simplificación de la práctica es una recomendación interesante de considerar. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Agustín, muchas gracias a toda la audiencia. El resto de las preguntas se las pasamos a responder por ahí en privado a sus correos. Simplemente, y para no obviarlo porque me parece importante, nos están preguntando por el tema de costos. Este tipo de proyectos los cotizamos por proyecto, como dice la palabra, y por cada caso, de acuerdo a la cantidad de lotes y hectáreas. Para darle un orden de magnitud, el precio ronda alrededor de los $6 por hectárea, ¿sí? El modelo para la prescripción. Pero es un orden de magnitud que se trabaja por proyecto y por cantidad de lotes y hectáreas que correspondan. Simplemente eso, los despido, les agradezco nuevamente y bueno, me pongo a disposición a través de mi correo, rodrigo@auraban.com, para seguir recibiendo preguntas y para responderles las que ya hicieron a través de la plataforma. Desde ya muchas gracias y bueno, un placer. Por parte nuestra, bueno, gracias a Auraban por la colaboración, por la oportunidad, y a los asistentes. Bueno, estaremos atentos a responder las preguntas de manera escrita a través de correo electrónico, y a través de Auraban se distribuirán las respuestas. Muchas gracias de parte nuestra. Muchas gracias. Gracias, Les sumo los agradecimientos y bueno, también a disposición ante cualquier duda, consulta. Además está decir que a través de nuestras redes o el canal de soporte estamos abiertos para evacuar las que vayan surgiendo. Así que gracias nuevamente a todos. Bien, y para nosotros es una alegría poder compartir este tipo de alianzas estratégicas que la verdad terminan ganando todos, ¿no es cierto? Las empresas, el sector público, el sector privado y los usuarios. Así que muchas gracias.